Buen día con todos, estimados hermanos de Perú, de Latinoamérica. Hoy día tenemos, pues como habíamos previsto, un conversatorio, una entrevista al doctor Pedro Jiménez de Aragón Sierra. Él, como académico en los temas de lo que implica, historia, filosofía y geografía, un poco darle un poco el el CV del doctor Pedro Jiménez de Aragón Sierra. Él es profesor asociado del Departamento de Geografía, Historia y Filosofía de la Facultad de Humanidades de la Universidad Pablo de Olavide. Desde 2009 ha impartido en el Máster de Ciencias de las Religiones de las Universidades Pablo de Olavide, La Laguna y Carlos III. Materias como Historia del Judaísmo, Historia del Cristianismo, Introducción a la Biblia y Lecturas Fundamentales, Biblia, Talmud, Corán, Sunna y textos apócrifos. Su tesis doctoral fue Romanización del pensamiento político judeocristiano, calificada con cum laude en 2012 de la Universidad Pablo de Olavide. Es miembro de la Asociación ARIS desde diciembre, o secretario de la Asociación ARIS desde diciembre del 2020, y bueno, ha tenido estancias de investigación de carácter mensual, 2010 de la Universidad de Cambridge, 2011 de la Universidad de Florencia, 2016 de la Universidad Sapienza de Roma, 2018 de la Universidad de Londres, 2021 de la Universidad Católica Sacro Cuore de Milán y 2022 de la Universidad de Bolonia. A la vez también ha tenido cursos de hebreo bíblico en el Centro de Estudios Teológicos de Sevilla, actual Facultad de Teología San Isidoro, y un curso de hebreo moderno en la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo. Principales publicaciones junto a R. Gordillo, Historia de las Religiones del Mediterráneo, de la editora Almuraza, Córdoba 2022, y ¿qué es el judaísmo? De Editorial Senderos, Sevilla 2022, entre otras, que es sobre todo la que vamos a conversar el día de hoy. Agradecerle por su presencia, doctor Pedro, un gusto poder compartir con este tiempo. Sabemos que allá en España pues son ya poco más de las 5 de la tarde, y bueno, acá en Perú y para algunas zonas horarias de Latinoamérica las 10 o las 12 o las 8 de la mañana también para algunos horarios en América. Un gusto, doctor Pedro, y a ver para sus palabras iniciales y poder seguir con la entrevista. Bueno, pues muchas gracias, Gino. El obispo de la comunidad de los antiguos católicos de Lima, le agradezco muchísimo que haya contado conmigo. Una preguntita antes de empezar. Yo no veo participantes. Bien, los participantes estamos transmitiendo por nuestra fanpage del Ateneo Vétero San Juan Crisóstomo. Entonces, hay participantes que ya están conectándose a la fanpage, y desde ahí vienen las preguntas también. No se preocupe, doctor. Sí, sí. Vale, para que no poder... que por Zoom, que bueno, sí les veo las caras, quieren preguntar cualquier cosa y tal, pero bueno, no sé si con el sistema este que me dice podré verlos y saludarlos, pero si no, pues bueno, usted Sí, me no hay transmite las problema. preguntas, ¿no? Sí, yo les transmito las preguntas. Vale. Bueno, antes que nada, su presencia, ¿no? Sí tengo que disculparme porque la conexión no es muy buena, porque claro, estamos en verano, en vacaciones, y yo estoy en la playa ahora mismo y bueno, he intentado con el ordenador, pero no ha funcionado bien. Me he conectado ahora con el teléfono móvil, espero que me escuchen bien. En cualquier caso, si no me escuchan, no duden en interrumpirme, y me paro, muevo un poco el teléfono a ver si coge mejor la conexión o lo que haga falta. Bien, también quería decirles que me paren en cualquier momento para preguntarme lo que deseen, porque bueno, yo puedo empezar a hablar aquí del libro, de qué es el judaísmo, que además coincide con una de las asignaturas que imparto en el máster de Historia de las Religiones,
y aburrirles soberanamente. A lo mejor hay aspectos del libro que les interesa más, ¿no? Y entonces, o de temas que me quieran preguntar y que yo pueda responder en mi humilde capacidad de historiador, porque eso sí, yo soy historiador. El máster este que impartimos en la Universidad Pablo Olavide, en colaboración con La Laguna y con la Carlos III de Madrid, es un máster que se divide en dos itinerarios. Uno es de gestión, tiene que ver más con el mundo jurídico, sociológico, educativo, y el otro itinerario es el de historia. Y bueno, los que impartimos ahí clases somos historiadores y nuestra visión de las religiones es muy concreta, ¿no? Es una visión muy histórica, historiográfica, en el sentido de que nosotros no pretendemos mostrar verdades de fe, no entramos en debates teológicos, sino nuestro objetivo es mostrar cómo evolucionan históricamente las religiones en múltiples aspectos, ¿no? Por ejemplo, sus creencias, ideas, categorías conceptuales y también rituales, organización, etcétera, ¿no? Bien, y entonces en ese sentido, el que yo les voy a hablar del judaísmo. Yo no soy judío, cualquier rabino, ya me comentó el obispo que a veces han entrevistado ustedes a algún rabino de ahí de Lima, y cualquier rabino pues puede hablar del judaísmo con mayor conocimiento directo que yo, evidentemente. Yo lo que les voy a hablar es de cómo evoluciona el judaísmo, porque en realidad solemos cometer el anacronismo, el error que los historiadores valoramos tanto, de considerar que el judaísmo de hoy es lo mismo que el judaísmo de determinado momento, ¿no? El judaísmo de la época de Jesús o de la época de los apóstoles, de la época del origen de la iglesia, por ejemplo, ¿no? No, no tiene nada que ver realmente. Vamos, nada que ver. Sí tiene que ver, obviamente, pero ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho. Entonces, entrando ya en el libro en sí, les cuento algunos aspectos que yo puedo considerar los más interesantes del libro y que quizá puedan parecerle a ustedes más novedosos, ¿no? En primer lugar, el libro pertenece a una editorial que tiene un fondo fundamentalmente filosófico-religioso. El editor creó una colección que se llama Temas Claves y que ha publicado obras como ¿Qué es el alma? O ¿Qué es la conciencia? O ¿Qué es la antropología? Todos los libros, como ven, tienen el mismo formato de título, y ahora está publicando también obras sobre religiones, ¿no? Concretamente, pues creo que ha sido el mío el primero, el que es el judaísmo. También ha salido ya ¿Qué es el hinduismo? Y está a punto de salir, creo que para septiembre, ¿Qué es el islam? Son libros de carácter divulgativo, es decir, no son académicos, exentos de notas a pie de páginas, sin abundancia de bibliografía, porque están dirigidos a un público amplio. Eso sí, con algún nivel de profundización y de novedad también, ¿no? Es lo que se pretende. Novedad en la interpretación. Bueno, entonces, lo primero, yo el libro lo divido en una introducción y 4 grandes capítulos y después las conclusiones, ¿no? Que serían las perspectivas de futuro, fundamentalmente. Antes de hablarle de la introducción, les comento los títulos de los 4 grandes capítulos y se los explico brevemente y después profundizamos un poquito en algunos. El capítulo primero sería ¿qué era el judaísmo antes del judaísmo? Está vinculado con el periodo histórico que va del 1300 a.C. al 300 a.C. Es decir, el periodo en el que nace los estados de Judea e Israel y que sufren las invasiones de pueblos múltiples como asirios, babilónicos, persas y finalmente
griegos, ¿no? La invasión de Alejandro Magno y queda subordinado el territorio de Judea e Israel, actual y también llamado Palestina en determinados momentos, queda subordinado a los imperios helenísticos. Primero al Lágida, que es el imperio de los Ptolomeos en Egipto, y después, a partir del 200 a.C., al imperio Seleucida, que es el de los sirios de Antioquía, un imperio también helenístico. Entonces, este primer capítulo trata sobre ese periodo que es tan importante para el mundo cristiano en general, ¿no? Porque el Antiguo Testamento son libros publicados, escritos en este periodo y que trata la historia del pueblo judío o las leyendas sobre el pueblo judío en ese periodo. Y por tanto se considera parte también de la historia y de la teología en la que creen los cristianos, claro. Está dividido ese capítulo en dos partes, uno sobre las creencias, la evolución de las creencias. Quizás lo más relevante aquí es lo más innovador. Vamos, en realidad no es tan innovador porque lo han defendido ya múltiples autores, ¿no? La idea de que el monoteísmo no existe en los primeros siglos de la historia del pueblo judío, sino que hay cierto politeísmo y lo que hay es más bien una monolatría que se impone fundamentalmente a partir del rey Josías en el siglo VII a.C. y esa monolatría enoteísta. Monolatría significa culto único, es decir, que el pueblo judío, y enoteísta, que significa que hay un Dios supremo que es Yahvé, pero no se niega la existencia de otros dioses, poco a poco irá evolucionando hacia el monoteísmo, ¿no? Y en cuanto al segundo apartado del capítulo, trata sobre las prácticas rituales y morales en esta época, ¿no? Que podemos llamar la época bíblica, ¿no? Que no voy a detenerme, seguramente ustedes conozcan por la lectura del Antiguo Testamento, pero sí solamente hacer hincapié en que se trata de un sistema cultural, religioso, fundamentalmente antiguo, vinculado a los sacrificios templarios. Y el sacrificio es un ritual clave en la antigüedad, no solamente en el mundo judío, sino en cualquier otra civilización de la antigüedad, sea Grecia, sea Roma, sea el antiguo Egipto, sea Persia, ¿no? En el mundo mediterráneo y en general en todo el mundo, ¿no? En Asia, en América precolombina también, ¿no? Y bueno, eso es lo que está estipulado con rigurosidad en libros como el Levítico, por ejemplo. Luego, el segundo capítulo, bueno, y una última cosa sobre el primer capítulo, que el título era ¿qué era el judaísmo antes del judaísmo? Porque la palabra judaísmo en este periodo no existe. No existe ninguna palabra en hebreo que haga alusión a la religión judía. Ni siquiera existe la palabra religión, ¿vale? Eso es un tema que trato un poco en la introducción. La palabra religión, que viene del latín religio, que significaba en época romana culto, es decir, rituales, nada de creencias. En hebreo, la única palabra que se parece un poco es hukat, si acaso abodá, hay otra segunda palabra, ¿no? Que son palabras vinculadas a los sacrificios templarios, a los rituales que se hacen en el templo. Punto. ¿Vale? Entonces, en ese momento estamos hablando de que no existe la categoría conceptual que hoy día manejamos en el mundo entero, surge en Occidente, pero se exporta, digamos, el concepto al mundo entero, se va desarrollando a lo largo de la Edad Media. Al principio de la Edad Media ya se ha fraguado ese concepto que incluye no solamente rituales, sino también creencias, un sistema de creencias dogmático en el que hay que creer y no se admite a aquellas personas que tengan ideas distintas, pues se les considera herejes. Eso es una forma de pensar, una forma de pensamiento con una serie de categorías conceptuales que va surgiendo a lo largo de los primeros siglos del cristianismo, pero que se consolida en el siglo IV y dura la Edad Media e incluso
ya algunos autores, por ejemplo, el antropólogo norteamericano Talat Asad, que es musulmán, defiende que sería ya en la época de la colonización hispánica en América cuando realmente adquiere la categoría conceptual los elementos completos que hoy le otorgamos a esta categoría de religión, ¿no? Entonces, el capítulo primero trata de un periodo en el que no existe la categoría conceptual de religión, pero además tampoco existe la palabra siquiera judaísmo. En el capítulo segundo, que se titula Judaismos, el judaísmo como judaización, empiezo tratando precisamente este asunto, porque la palabra judaísmo, que es una palabra griega, aparece por primera vez en el libro segundo de los Macabeos, que los católicos romanos tienen en su Biblia como un libro canónico. En cambio, los evangélicos lo han suprimido. Los judíos tampoco lo tienen en su colección de la Tanaj, es como llaman ellos al Antiguo Testamento, ¿no? Ese libro menciona e introduce por primera vez que sepamos el término judaismos. Como todos los términos griegos terminados en ismos, hacía alusión a la abstracción de un verbo, la abstracción de una acción concreta. Por ejemplo, bautismos, bautismo, es la acción de bautizar. Pero por poner ejemplos más concretos, porque este viene fundamentalmente, está relacionado con la práctica católica o cristiana, ejemplos más concretos de donde en realidad procede este término, los vemos, por ejemplo, en la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides, ¿no? Ahí Tucídides habla de atiquismos, que sería un término que haría alusión a dos cosas. Una, hablar como la gente del Ática, es decir, la región de Atenas, y dos, ser filoateniense, políticamente filoateniense. Si un espartano se pasaba a Atenas, ese espartano estaba cometiendo atiquismos, es decir, se había atenizado, podríamos decir, ¿no? Lo mismo ocurre a la inversa, ¿no? El propio Tucídides se le acusó de laconismos, que en español existe la palabra laconismo, que significa hablar en frases cortas y que alude a la forma de hablar de los espartanos, pero que también en la guerra del Peloponeso tiene el sentido político de espartanizarse, es decir, hacerse partidario de los espartanos. Entonces, ¿qué ocurre? Que el libro de los Macabeos, cuando utiliza por primera vez este término, lo hace para enfrentarlo a otro que sería helenismo, que se había utilizado ya anteriormente con sentido lingüístico, hablar de la forma en que hablan los griegos del mundo helénico, de la koiné, ¿no? La lengua común griega, que era distinta, que se hablaba en Alejandría o en Antioquía, a la forma que se hablaba en Atenas, por ejemplo, ¿no? Pero que aquí, en el libro segundo de los Macabeos, adquiere un carácter claramente político y cultural, ¿no? Y entonces, el autor de este libro lo que está diciendo es que hay gente que ha helenizado y está cometiendo helenismo, que es la acción de helenizar, es decir, gente que está practicando rituales griegos, participando por ejemplo, en las Olimpiadas, en Juegos Olímpicos griegos desnudos, incluso realizando la operación quirúrgica para reconstruir el prepucio y no aparecer circuncidado en esos juegos donde se participa desnudo. Y abandonan las prácticas judías. Esos son los helenistas que se han helenizado, es decir, que practican el helenismo. Mientras que judaísmo, ¿qué sería? El judaísmo sería judaizar. ¿Y a quién? En principio, el libro, segundo de los Macabeos, en principio, se refiere a los propios judíos que habían helenizado.
Es decir, los defensores del judaísmo son aquellos judíos no helenizados, que siguen practicando todos los rituales establecidos en la Torá, que pretenden conseguir que los judíos helenizados vuelvan a la Torá y vuelvan a practicar todos los rituales, todos los misbot, los mandamientos de la Torá, ¿no? Que luego ya en el medievo se computaron como 613 mandamientos, la mayoría de ellos de carácter ritual, algunos de carácter ético, otros de carácter legal. Bien, con esto quiero dejar claro que es cuando aparece la palabra, pero no hace alusión la palabra a la categoría conceptual que nosotros tenemos hoy día de judaísmo como una religión. ¿Qué ocurre cuando leemos el libro segundo de los Macabeos ignorando este problema filológico? Pues lo que ocurre es que parece que se están enfrentando el helenismo, que es una cultura, en el concepto moderno que tenemos del helenismo, una cultura, incluso un periodo artístico, y el judaísmo, que es una religión. Dos cuestiones distintas. No, no era eso. Era un conflicto entre helenizar o judaizar. Eso es lo que ocurre ahí en ese momento. Y el judaizar consistía no en cambiar de religión, no en volver a la religión judía, sino a la ciudadanía judía, a la cultura judía plena, en todos sus sentidos, en el sentido político, económico, social, cultural, con todas las costumbres y, por supuesto, entre ellas las religiosas. Una consulta, disculpe, aquí han entrado dos personas, bueno, sacerdotes, uno de ellos es Javier Solís Reyes de Bolivia, que le quiere hacer una pregunta. A ver, Javier, prende tu cámara y tu audio, por favor. Perfecto. Javier, ¿estás ahí? Ahí está. Sí, aquí. ¿Cómo está, monseñor? Buenas tardes. ¿Cómo está, don Pedro? Una Muy pregunta. bien, encantado de saludarle. Hemos estado estudiando la patrología, y claro, no hemos visto la influencia de los griegos helenizantes, de los judíos helenizantes y los judíos de Jerusalén, pero aún no logramos que haya una diferencia entre los dos, porque ya las que hemos pasado les hemos explicado a los otros sacerdotes y todavía no se encuentra mucha diferencia. Tal vez nos pudiera colaborar eso. ¿Qué diferencia entre los que vivían en las diásporas y los que vivían en Jerusalén, no? Eso, don Pedro. Sí, muy bien. Va en la línea, es un tema que, muchas gracias por la pregunta, es un tema que se desarrolla también en este capítulo, muy importante, porque has dado la clave de un asunto fundamental, que aunque en el libro segundo de los Macabeos se quiere judaizar a los judíos de Jerusalén que se habían helenizado, y se consigue fundamentalmente porque los Macabeos triunfan, crean su reino, gobiernan durante 100 años y Judea va a ser un territorio de nuevo judaizado, exento de helenismo. Pero además, esta gente, los Macabeos, que son también se les llama asmoneos, ¿no?, realizan una expansión militar y conquistan territorios como Galilea, que significa el distrito de los Galil Hagojim, ¿no?, el distrito de los gentiles. Es decir, era un territorio puramente cananeo que conquistan los asmoneos o macabeos y judaizan a toda la población. Y dicen, aquí se queda solo a vivir aquel que se circuncide y judaice. Es decir, que se convierta en judío, en ciudadano judío. Lo mismo hacen en Idumea, territorio al sur de Judea, que era el territorio de Herodes. La familia de Herodes fue una familia judaizada más, ¿no? Y lo mismo empiezan a hacer en la diáspora, empiezan a hacer en este periodo. ¿Por qué? Porque en Alejandría de Egipto, o en Antioquía de Siria, o en la propia Roma después, y en Atenas, hay gente que judaiza. Pues porque el judaísmo es la única cultura, el mundo judío es el único mundo o cultura que resiste al imperio.
que resiste a los imperios dominantes. Y para los grupos sociales inferiores de estos territorios, pongamos por ejemplo de Egipto, ¿no? Egipcios antiguos que no hablaban griego y que sufren el dominio de los griegos, que son la clase dominante, los judíos son un ejemplo, porque han sido capaces de resistir a la dominación de los imperios helenísticos. Fijaros que los judíos de esta época, entre ellos los textos de Qumran, califican con el mismo término tanto a los griegos de Egipto como a los griegos de Antioquía como a los romanos. Kitim es el término que utilizan, ¿no? Es decir, para ellos son iguales. Todos son indoeuropeos que vienen a dominar, a explotar y a establecer un grupo social dominante. Habrá grupos autóctonos que los imiten y se incluyan en la sociedad de los invasores griegos y romanos, pero habrá grupos que no. Y esos grupos que no, que sufren, por ejemplo, la pérdida de sus propiedades, el empobrecimiento y tal, ven cómo los judíos son un grupo que resiste. Y no solo resiste allí en Judea, sino que resiste, también tiene un poder de resistencia en ciudades de la diáspora, como por ejemplo Alejandría o Antioquía, también en Roma. Porque se les concede, esa concesión es antigua, desde incluso de época persa, se les concede su propia palabra, la palabra griega es politeuma, que significa ciudadanía dentro de las ciudades griegas, ¿no? O sea, en Alejandría los judíos tenían su pequeño estado dentro del estado, con sus propios jueces, sus propias leyes respetadas por la autoridad imperial. Con lo cual, son un grupo muy especial en la diáspora también. Y entonces, ocurre que en la diáspora pues hay también menor autoridad de la élite sacerdotal judía, porque ya no llega tanto, claro, la autoridad religiosa, moral, ética. Y entonces hay también un grado mayor de helenización. La helenización no es o blanco o negro, ¿no? Como en un momento dado podría parecer según el libro de los Macabeos, sino que hay grados de helenización. Incluso hay un autor de Cambridge que defendía la idea de que muchas veces los grupos dominados utilizan algunos instrumentos del grupo dominante, en este caso del heleno o romano, por ejemplo, instrumentos conceptuales o filosóficos, para asistir al griega, cómo se introduce especialmente la diáspora. Creo que tenemos ahí una pequeña falla en la señal, don Pedro. Vale. Don Pedro, creo que tenemos una pequeña falla en la señal. Sí. Bueno, entendemos la señal como nos decía don Pedro, él se encuentra en la playa. Se encuentra un poco en la playa y la señal hay veces no es tan buena en esta época, como lo decía él, del verano. Bueno, ya que ellos están en el verano, ahí en España están en el verano y ha sido un poco... Sí, don Pedro, ahora sí. Hola. ¿Se ha sí, recuperado? Sí, ahora sí. Ahora muy bien. ¿Se oye bien? Bueno, sí, vamos a ver esto. El problema técnico que me temo que puede ocurrir más a menudo. No sé si se me entendió lo que estaba explicando antes o se ha perdido. El último minuto no se ha entendido bien. No, ya se había perdido la señal. Vale, pues lo que me he quedado diciendo, creo, era que en la diáspora, además,
hay un grado de helenización mayor de los judíos y también ocurrirá después con los cristianos, ¿no? Mencionaba el caso de Filón de Alejandría y no sé si eso lo llegasteis a escuchar antes. No. Esa parte Vale, no. el caso de Filón de Alejandría es interesante porque es un judío ortodoxo, riguroso cumplidor de la Torá, pero que asume instrumentos conceptuales, filosóficos de la filosofía griega para defender las creencias, la cultura, la sociedad judía de la helenización. Es decir, es curioso porque se produce un fenómeno de utilizar instrumentos del pueblo dominante para defenderse de él y mantener la idiosincrasia de la cultura judía, ¿no? Es el caso de Filón, decía antes que es un ejemplo de cómo que continuaría después con los cristianos. Porque los primeros padres de la Iglesia, Clemente de Alejandría, por ejemplo, pues un cristiano muy helenizado por la filosofía, igual que Filón. Y luego Orígenes, también alejandrino, el gran filósofo alejandrino, cuya doctrina se acusó a San Juan Crisóstomo en su tiempo, ¿no? De origenismo. Entonces, son corrientes filosóficas que se basan en doctrinas griegas, por ejemplo, la doctrina de las hipóstasis emanadas de Dios, que son claves para el desarrollo de la teología cristiana, ¿no? Es decir, lo mismo ocurre en el mundo judío, ¿no? La helenización del mundo judío en este periodo es considerable. Por ejemplo, el monoteísmo se impone con mayor rigurosidad en este periodo por influencia, entre otras cosas, del platonismo, que es el que defiende que hay el uno y lo múltiple, y del uno emanan las hipóstasis que van creando el mundo de las ideas. Del uno emana, que es la idea de bien, ¿no? Emana la idea de belleza, emana la idea de sabiduría, etcétera, etcétera, ¿no? Hipóstasis que van emanando del uno sin mermar su unicidad. Ese concepto filosófico platónico lo van a asumir los judíos y los cristianos. Los cristianos con 3 entidades divinas, los cristianos católicos no, la Trinidad. Pero había otros cristianos que incluían más entidades, por ejemplo, los gnósticos, los cristianos gnósticos. Y en el mundo judío ocurre lo mismo, es el caso de las sefirot. Las sefirot son las 10 emanaciones divinas que surgen del Dios único y a las cuales puede conocer el judío mediante un ritual iniciático protocabalista en esta época de la que estamos hablando. La cábala será ya consolidada en la época medieval en España, en Sefarat, como lo llaman los judíos, ¿no? Pero en el mundo antiguo, en este periodo que estamos hablando, greco-romano, ya surgió un protocabalismo y ya hay algunos libros, pequeños libros que tratan la cuestión de las sefirot como emanaciones divinas. Sefirot, que significa también cifras, porque aquí hay una influencia platónica en las hipóstasis emanada de Dios, pero también hay una influencia pitagórica. Y la influencia pitagórica no solo va hacia esta cuestión de las cifras y del valor de los numéricos de las letras y de las palabras, supongo que les suena de la cábala, sino también a la transmigración de las almas, idea pitagórica que asumen los judíos eh, eh, Sí, no, Pedro, de nuevo estamos con la señal un poco mal. Parece que la señal se nos ha ido de nuevo. Don Pedro, la señal no está llegando.
Ah, a ver, estamos en conexión con don Pedro. A ver, un momento, por favor. Mientras tanto, les solicitamos a todos ustedes que nos vayan enviando sus preguntas a través de WhatsApp, a través de los mensajes en directo también, para poder ir absorbiendo una vez que don Pedro se vaya conectando. Ya tenemos por aquí una pregunta más sobre desde Colombia. Entonces vamos a ver cuáles son estos aspectos que nos pueden decir. A ver, esperamos a que don Pedro se vaya conectando. Mientras tanto, informarles también que el Ateneo Vetero San Juan Crisóstomo, pues están abiertas también sus inscripciones a nuevos programas de estudio, a nuevas formas con las cuales también nosotros podemos ir capacitándonos. Una de ellas es estas entrevistas como la que hemos tenido con el doctor también Antonio Piñero y ahora con el doctor Pedro Jiménez de Aragón. Bueno, entonces nosotros lo que queremos es brindar siempre la capacitación, la actualización en todo lo que nosotros podamos y frente también a estos cursos con los cuales nosotros pues vamos teniendo y vamos desarrollando siempre en cada uno de los aspectos a desarrollar. No sé si me ven y me oyen. Me he Sí, conectado sí, con el sí, ordenador ahora. sí, Aparece sí, Tina sí, Burgos, que es el nombre de mi mujer. Pero bueno, soy yo. ¿Me oye mejor? sí. Sí, lo escuchamos, don Pedro. Acá tenemos una pregunta antes de poder seguir con la exposición nuestra. Dice, ¿cuáles serían las 10 emanaciones divinas? Dice. Uf, de Nos memoria no. pregunta de Colombia. De memoria no se la puedo decir. Se la puedo enviar después un enlace para que lo vean. Vamos, eso es fácil encontrarlo. Se busca en internet la Cábala y ahí habla de las 10 Sefirot, ¿no? Ah, bien, excelente. Gracias. ¿Vale? Bueno, pues si hay alguna otra pregunta. Uy, a ver. Por el momento no, por el momento no. Vale, bueno, pues entonces continúo un poco con la idea. La idea es que vemos que en ese periodo del mundo de los imperios griego y romano, ¿no? Los imperios helenísticos y romanos, es cuando el judaísmo se transforma. Hay que tener en cuenta que en ese periodo es también cuando desaparece el templo. Y eso va a afectar considerablemente a la transformación del judaísmo. Aunque la sinagoga es un elemento también de la diáspora y tiene que ver con lo de la helenización que preguntaba el sacerdote de Bolivia, de la diáspora, porque las sinagogas son una institución también de época helenística. No hay ninguna prueba, aunque la historiografía judía ha defendido a veces que la sinagoga empieza en Babilonia y tal. No hay ninguna prueba al respecto. Las únicas pruebas arqueológicas que existen son de que las primeras sinagogas surgen entre el siglo III y el siglo II antes de Cristo en Egipto, en el Egipto helenístico de los Ptolomeos que dominaba Judea. Pero ahí ya surgen sinagogas. Y bueno, la propia palabra es griega, ¿no? Y es un lugar de reunión. Y es un lugar de reunión donde los judíos de la diáspora pueden celebrar el culto sin arrebatar al templo de Jerusalén su lugar predominante. No fue el único caso, porque hubo templos en otros lugares. Ya en época persa hubo uno en el sur de Egipto, en Elefantina, pero en esta misma época helenística hubo otro templo creado por los propios sumos sacerdotes de Jerusalén, expulsados de Jerusalén por los seleucidas. Onías IV en concreto creó un templo segundo en Leontópolis, en Egipto, cerca de lo que hoy es el Cairo, ¿no? Es decir, que no todos los judíos mantuvieron la idea de que el templo debía ser exclusivamente uno en Jerusalén, pero la sinagoga va a ser la institución que realmente triunfe.
no tanto por el respeto a la prioridad del Templo de Jerusalén, como por el hecho de que será destruido, claro. Será destruido el templo por los romanos, por el emperador Tito, en el 70 después de Cristo, y entonces es toda esa religiosidad con ese culto orientado a los sacrificios, que además era un culto que mantenía a la casta sacerdotal judía, desaparece y los judíos se ven obligados a realizar todos sus rituales, las fiestas, las fiestas del Éxodo, ¿no? la Pascua, Shavuot, o las semanas, es Pentecostés en el mundo cristiano, o tabernáculos, ¿no? Son las tres grandes fiestas del Éxodo, pero luego están las fiestas austeras, como el Yom Kippur y la del Día del Shofar, o otras fiestas menores, como Hanukkah, que está vinculada a este episodio de los Macabeos que hemos mencionado, o la fiesta del Purim, vinculada al libro de Esther, también de esta época helenística. En cualquier caso, no solo las fiestas, sino también los rituales que se celebraban semanalmente en la sinagoga. El sábado, ¿no? La celebración del sábado es clave en el mundo judío desde los orígenes, pero al principio se celebra en el templo. En esta época va a empezar a celebrarse en la sinagoga y finalmente, cuando desaparece el templo, pues solo en la sinagoga. Y es en este periodo cuando una dinastía de rabinos judíos, la dinastía de Gilel, personaje muy importante de época del nacimiento de Jesús, algunos exégetas cristianos han interpretado el pasaje de Lucas en el que Jesús se pierde en el templo con 12 años como un pasaje que alude a un contacto de Jesús con Gilel, o Hillel, ¿no? Como queráis llamarlo. De él procede Gamaliel, el rabino presidente del Sanedrín en la época de la ejecución de Jesús, después de la ejecución de Jesús, mejor dicho, en la época de la persecución de los apóstoles, ¿no? Y que fue el que, según los Hechos de los Apóstoles, pidió que no se persiguiera a San Pedro, San Juan, Santiago, etcétera, que eran los pilares de la Iglesia. Me seguí escuchando, ¿no? Sí, vale. Y de ahí procede luego Gamaliel II, que es un niño cuando el templo es destruido. Es nieto de Gamaliel I. Este Gamaliel II será el que lidere el Sanedrín en el exilio, ya fuera de Jerusalén, porque Jerusalén es destruida, arrasada por los romanos, y se prohíbe la presencia judía. Este Gamaliel II en Yamnia va a crear un nuevo Sanedrín y ahí empieza a surgir una nueva literatura judía, que es la que va a caracterizar realmente al judaísmo actual, ¿no? Que es la literatura talmúdica. Por ejemplo, en su periodo es cuando, en el periodo de Gamaliel II, es cuando se formulará la Amidá, las 18 bendiciones, entre ellas la Birkat Haminin o bendición contra los herejes, muy importante. Ahora luego volvemos a ella si queréis. Pero en cualquier caso, de él desciende, de Gamaliel II, desciende Yehudá Hanasí, es su nieto. Y este Yehudá Hanasí es el que redacta en el 200 después de Cristo la Misná. La Misná, supongo que lo sabéis, es la parte fundamental del Talmud. Luego viene la Gemara, que hay dos, una de Babilonia y una de Jerusalén, y que son comentarios a la Misná. Pero la Misná es el libro clave. Y juntos, Misná y Gemara, forman el Talmud. Y el Talmud ya es un judaísmo concreto que, diferente a lo anterior y muy diferente al cristianismo o al judeocristianismo, que será el que triunfe a lo largo de la Edad Media, fundamentalmente, y también en la Edad Moderna hay periodos críticos de los cuales sale vencedor el judaísmo talmúdico, imponiéndose como lo que hoy conocemos como judaísmo. Lo que hoy conocemos como judaísmo fundamentalmente es judaísmo talmúdico. En la Misná... ¿Sí? ¿Alguna pregunta?
Sí, justamente ahí hay un aspecto con el cual hay veces no se entiende bien para muchos cristianos. El tema de que en la Biblia cristiana aparece el Nuevo Testamento, perdón, el Antiguo Testamento. Sabemos que para los judíos no existe un Antiguo Testamento ni un Nuevo Testamento. Y está justamente estos dos libros, que son la Tanaj y el Talmud, y que más que, bueno, para los cristianos, tengo entendido, es más la difusión de la Tanaj que el Talmud en sí mismo, que no se ha difundido mucho en lo que llamamos el Antiguo Testamento. ¿Qué apreciación tendría sobre eso usted en base a que no se ha conocido el Talmud como tal, frente a los libros también que está diciendo usted que conforman el Talmud, y que muchas veces los cristianos confundimos entre las normas y las leyes, porque hablamos incluso hasta de 10 mandamientos cuando son como 613, y parece que algunos dijeron que solamente Moisés bajó los 10 mandamientos y que no bajó los 10 mandamientos, sino que son los que se tomaron en realidad como algo principal, pero en realidad son como los 600 y tantos mandamientos. ¿Qué opinión, qué nos podría decir usted sobre eso? Vale. Bueno, voy a empezar por esta parte final y luego voy a lo del Talmud y los libros, ¿no? En realidad, los 613 mandamientos están en el Antiguo Testamento, lo que los judíos llaman la Tanaj, ¿vale? Ellos no crean ninguno nuevo, en el Talmud no se crea ningún mandamiento nuevo. Lo que se hace es comentarlos y desarrollar su práctica, cómo se debe de hacer, pero no crean ninguno nuevo. Están ahí. En la Biblia, en el Pentateuco, hay dos pasajes en los que aparecen los 10 mandamientos, pero los 10 mandamientos son un preámbulo a la legislación bíblica, ¿no? Tanto en el Éxodo como en el Levítico. Y la legislación bíblica es mucho más amplia, ¿no? En el Éxodo, la parte que la desarrolla se le llama, los exégetas, ¿no? Lo llaman el Código de la Alianza, que probablemente es el texto más antiguo de la Biblia, muy primitivo, donde se establece, por ejemplo, la ley del talión, o, por ejemplo, también las leyes sobre los esclavos y las esclavas hebreas, e incluso se menciona el sacrificio de primogénitos, que luego es negado un poco después. Y luego en el Levítico está el código sacerdotal, después de la lista de los 10 mandamientos, que son diferentes, no coinciden del todo la lista del Éxodo y del Levítico, pero luego, después de esa parte, se desarrolla lo que se llama el código sacerdotal, que sería la parte del Levítico donde más normas hay, ¿no? Y el libro más normativo de toda la Biblia. Es un libro arduo de leer, aburrido, ¿no? Porque son cosas muy antiguas que nosotros no entendemos. Sobre todo hablan de sacrificios, hablan de cuestiones del templo, pero en medio, porque no sigue un orden que nosotros podríamos decir racional, o nosotros agruparíamos las categorías, ¿no? Bueno, vamos a poner aquí los mandamientos del culto al templo y ahora vamos a poner los mandamientos sexuales y ahora vamos a poner los delitos ya que tienen una pena en la ley, que por tanto sería otro tipo de mandatos, serían leyes propiamente dichas, ¿no? Por ejemplo, el asesinato, el robo, etcétera, ¿no? No, lo hace de forma desordenada y en medio de una norma totalmente ritual, de repente aparece en el Levítico el mandamiento de amarás al prójimo como a ti mismo. Un mandamiento que está ahí en el Levítico, ¿no? Que luego Jesús considera el más importante. En fin, entonces los mandamientos están ahí. ¿Qué hace la Misná? La Misná lo que hace es intentar poner orden. Como el Levítico y los demás libros se habían elaborado de una forma un poco caótica, porque habían sido un proceso de redacción en realidad muy largo en el tiempo, no tan antiguo como presumían ellos, sino fundamentalmente desde la época babilónica hasta la época griega,
Pero en cualquier caso, la Misná pues, intenta poner orden. Y la intenta poner en un sentido muy propio de la época romana. Estamos en el 200. Este Yehudá Hanasí, que redacta la Misná, él con un grupo de escribas, claro, recibe del Imperio Romano el título de patriarca de los judíos y se va a convertir en un personaje noble del mundo romano, incluso patricio, podríamos decir, incluso va a recibir impuestos, los impuestos templarios los va a recibir él y se va a convertir su familia, descendientes, en unos personajes muy ricos y poderosos del Imperio Romano. Hay a partir de él un acuerdo entre el imperio y los judíos, ¿no? Y este Yehudá Hanasí, en mi opinión, por cierta influencia romana, sabéis que los romanos eran gentes, que los antiguos romanos, ¿no? Del imperio romano, gente que utilizaba mucho el derecho y ordenaba, son los grandes redactores de los primeros códigos, ¿no? Y entonces, por esa influencia, deciden hacer un libro en el que separar las cuestiones por orden, ¿no? Un primer orden sería el de semillas, otro, que ese es un orden que trata sobre todo asuntos vinculados con la agricultura y con la economía. Un segundo orden sería el de mujeres, que es un orden que trata, por ejemplo, podríamos hablar de un código civil matrimonial y de divorcio, aunque también hoy hay otros aspectos más de tipo ritual y de moral sexual. Otro orden es el de fiestas, por ejemplo, se refiere a las fiestas principales y los rituales y cómo celebrarlo. ¿Qué hacen con esto? Aparte de poner orden a lo que había en el Antiguo Testamento, pues lo que hacen es desarrollarlo, porque hay que desarrollarlo para practicarlo ya fuera del templo, en la sinagoga y en la casa. Las principales fiestas judías se van a celebrar a partir de ahora en los hogares de los judíos, porque hay gente que vive en la diáspora en un lugar donde no hay sinagoga y lo tienen que celebrar los judíos que viven allí en esa ciudad. Pues pongamos, por ejemplo, en mi ciudad, en Sevilla, ¿no? En Hispalis, en la época romana, pues un grupo de judíos se reúnen y forman juntos para celebrar la Pascua, por ejemplo, ¿no? Y entonces se establecen una serie de normas muy exhaustivas. Son muy rituales. Por ejemplo, con el tema de la Pascua, las normas a los que no somos judíos nos pueden parecer hasta ridículas en el sentido de que hay una preocupación exhaustivísima sobre cómo la levadura tiene que desaparecer de cualquier sitio y contagia. Hay un concepto de impureza muy importante en el mundo judío, ¿no? Y ellos, en este libro, en la Misná y en el judaísmo talmúdico en general, hay una gran preocupación por la pureza, cosa que no hay en el judaísmo cristiano, en el judeocristianismo que se considera como cristianismo, ¿no? Bien, podría hablar más del libro, ¿no? Hay muchos otros aspectos, por ejemplo, políticos tributarios, pero no vamos a entrar en eso. Lo que sí voy a decir es que el desarrollo de este libro, la Misná, que se consolida en el 200 y empezaría más o menos en el 90, 100, es paralelo a la consolidación de los libros cristianos. Es decir, a partir del 90, que es la época de Gamaliel II, y que es el autor de esa bendición contra los herejes y los nosrim nazarenos, es decir, contra los cristianos, hay una división fuerte. Hasta entonces no. Y vuelvo con esto me parece importante, a ver si puedo explicarlo en pocas palabras. Vuelvo con esto a lo que decía al principio. Hasta esta época, en torno al 90-100, después de Cristo, no hay la categoría conceptual de religión como sistema de creencias dogmáticos. A partir de esta época sí empieza a surgir. ¿Qué otras cosas no hay? No existe la categoría conceptual de fe. La categoría conceptual de fe como sistema de creencias la crea el autor de la carta a los hebreos, en torno al 96 después de Cristo. No es en Pablo este el sentido de la palabra fe. La palabra fe en Pablo tiene un sentido más de fidelidad, confianza, fidelidad mutua entre el hombre y Dios, por ejemplo, y por tanto cumplimiento de los mandatos de Dios, claro. No solo creer, que es un concepto posterior. Ahora, y una última palabra, y con eso no me extiendo más, que no quiero extenderme demasiado. La palabra hereje también
es en este momento cuando adquiere sentido, a partir del 90-100. Aeresis en griego era simplemente opinión, y escuelas, las distintas escuelas de filosofía eran distintas aeresis. Pero a partir de este momento, en el mundo cristiano, una aeresis es una corriente religiosa de pensamiento con creencias erróneas, condenada. Pero no solo en el mundo cristiano, en el mundo judío también, porque desde la Birkat Jaminín de Gamaliel II, todo aquel que no crea en una serie de ideas, por ejemplo, la resurrección de los muertos, y pertenezca a corrientes como la cristiana, los nosrim o nazarenos, son expulsados de la sinagoga. No pueden permanecer en la sinagoga. Tampoco los saduceos, que no creían en la resurrección de los muertos. Con lo cual, crean una corriente dogmática y dicen, a partir de aquí, de este momento, nuestra sinagoga solamente pueden pertenecer a ella aquellos judíos que compartan nuestros dogmas. Eso que va surgiendo y se llama, y aquel que no lo comparta, aquel que diga un dogma herético, pues será víctima del jerem. El jerem es el anatema, la excomunión por parte de los judíos. Pero la palabra jerem en la Biblia no significaba eso, significaba prohibición, significaba otra cosa. En este momento, a partir del 100 aproximadamente después de Cristo, empieza a utilizarse el concepto de jerem, igual que el concepto de fe, de forma dogmática. Y se dice, nosotros somos un grupo separado y no queremos tener nada que ver con esa gente, esos judíos cristianos o nazarenos, que tienen otros libros. Es decir, la redacción de los libros y la creación del canon, porque supongo que todos lo sabéis, ¿no? El canon del Nuevo Testamento tardó en organizarse pues, hasta el 150 como poco. Yo diría que incluso más tarde, 180 o después de Cristo. Es cuando realmente empieza ya a agruparse los libros en un bloque al que después se llamará Nuevo Testamento, ¿no? Bueno, pues en ese siglo segundo, al mismo tiempo están los judíos elaborando la Misná. Es decir, es un proceso paralelo. Las dos corrientes acaban divergiendo con dos grupos de colecciones de libros que los diferencia. Ellos se preocupan por libros más de carácter ritual, jurídico y demás, el cumplimiento riguroso de todos los mandamientos que vienen en el Antiguo Testamento o Tanaj, y en cambio los libros que recopilan los cristianos pues son más de tipo narraciones, los evangelios, sobre dichos de Jesús, cartas de los apóstoles, etcétera, y el Apocalipsis. En fin, otro tipo de literatura, más sapiencial, etcétera. Bueno, me paro un momentito por si hay alguna duda de lo que he dicho hasta ahora. Uy, no le oigo. Al contrario, disculpe, al contrario, surgen las preguntas porque aquí nos envía, bueno, Kairos Cristiano de Perú nos envía una pregunta que dice, para los judíos ortodoxos, inicial y actual, ¿cuál es la figura de Jesús en su tradición? Los maometanos, por ejemplo, dicen que Jesús fue un musulmán sometido a Dios, pero no es Dios, no puede haber más que un solo Dios. Esa es una pregunta. La otra, también de Colombia, nos dicen, de arzobispo, nos dicen, ¿cuál es el sentido del pedir por los muertos en el sector religioso dentro de la Cábala en el libro de los Macabeos? Hay otra pregunta que dice, ¿cómo se mantiene hoy los judíos con su religión o no se dejan influenciar por la cultura actual? Después nos dicen, Sanidad y Liberación de Estados Unidos, nos dice, si Jesús era judío, ¿se podría considerar el cristianismo una rama muy lejana, por decir, del judaísmo? Surge la pregunta, ya que Jesús no fundó una iglesia, y si no más bien el colegio apostólico, por lo tanto, si no fundó una iglesia, entonces no existe una religión. Y por ahí nos dice, tanto la versión de los 70 y las aprobadas por el sínodo de Yagna en el 90 después de Cristo, no tienen en cuenta algunos libros que sí se encuentran en la Biblia copta, canon más antiguo, de 84 libros.
Y bueno, Solís Vidarte de Uruguay nos dice si el cristianismo es parte del judaísmo. Bien, son muchas preguntas, pero bueno, voy a empezar por esta del final, que se relaciona también con la antepenúltima. Sí, en mi opinión, opinión de un historiador, el cristianismo en sus orígenes es una corriente de pensamiento dentro de la cultura judía que incluye la religión judía. No solo Jesús, también Pablo. Esto acabo de escribir, de publicar un artículo que estará en academia.edu después de verano y que se titula Religión, Fe y Judaísmo en Pablo de Tarso. Yo estoy convencido de que para Pablo de Tarso en ningún momento dejó de considerarse judío. Y en ningún momento habló de abandonar la religión judía, porque primero, no existe la categoría conceptual de religión tal como hoy la entendemos, es decir, sistema de creencias y prácticas, sino que religión era sistema de prácticas, exclusivamente prácticas, y él practicaba todos los mandatos de la Torá, incluso los templarios. Hizo sacrificio en el templo, según nos cuentan los Hechos de los Apóstoles. En ningún momento. Lo que Pablo de Tarso hace es afiliarse a una nueva corriente de pensamiento, lo que Flavio Josefo llamaría filosofía, escuela de filosofía. Flavio Josefo decía que los fariseos, de los cuales proceden estos rabinos de la Misná y el Talmud, los fariseos eran una escuela de filosofía. Los saduceos, aquellos que no creían en la resurrección de los muertos, eran otra escuela de filosofía, como los esenios, y en el fondo los cristianos serían otra más. De ella no habla Flavio Josefo, porque en tiempo de Flavio Josefo todavía no se habían consolidado. Pero eso sería para Pablo, ¿no? Una escuela filosófica de pensamiento más. Eso sí, con un personaje al frente, Jesús, que no era un simple maestro, sino que era el Hijo de Dios. Eso sí lo dice Pablo claro, ¿no? Más, posiblemente, él dice, según la carne, hijo de David, y filiación divina de otro tipo, ¿no? Espiritual. Bueno, en definitiva, respondiendo a la pregunta de estas dos señoras, el cristianismo en sus orígenes es una corriente dentro del mundo judío, de la cultura judía. Podríamos hablar del judaísmo, lo que pasa es que yo prefiero no hablar del judaísmo porque la palabra judaísmo ya digo que no significaba religión judía. Entonces, en aquellos tiempos, entonces nos lleva a error, ¿vale? Era una corriente filosófica más dentro de la cultura judía. Y no pretendía separarse. La separación vendrá después. Después sí, después se separa totalmente a partir del siglo II, ya con Ignacio de Antioquía hay una ruptura importante y Justino Mártir, etcétera, ya ahí hay ruptura. Pero al mismo tiempo que se está produciendo la ruptura por parte de los rabinos, como Gamaliel II, que está diciendo, los nazarenos aquí no entran en nuestra sinagoga. ¿Vale? Ahí se está produciendo la ruptura y ahí es cuando están haciendo ya las dos religiones como entidades separadas. Dime. Dígame. Sí, disculpa que te interrumpa. Sí, porque yo escuchaba a Fray Miguel de Burgos, un dominico, hablar que atribuirle a Pablo hacer construir una religión ya era mucho, ¿no? O sea, hay veces, hay algunos que no le atribuyen ni siquiera a Pablo esto del cristianismo, sino más bien ya una construcción un poco más lejana a Pablo, ¿no? A partir del Claro. 300, 400, recién por ahí, que va a generar una historia propia, ¿no? Una ruptura en sí mismo. Yo tengo otro artículo que se llama Ignacio de Antioquía inventó el cristianismo. No es que yo defienda que la religión cristiana la creó Ignacio de Antioquía, no, hago un juego de palabras. Es que es el primero en utilizar la palabra cristianismo. Y ya a partir de él, y sobre todo de la lectura de sus cartas, es cuando se está hablando de cristianismo como una realidad diferenciada en oposición a judaísmo y a politeísmo, claro. ¿Mm? Es decir, ya en el siglo II hay una ruptura clara. En el siglo IV será cuando se consolide la categoría conceptual de religión como sistema de creencias y prácticas y se aplique a cristianismo y a judaísmo. Pero ya en el siglo II hay una ruptura clara, ¿vale?
Más cosas. Me Sí, preguntaban de hecho, te preguntaban sobre el tema de para los judíos ortodoxos, ¿no? sí, los Si, judíos ¿cuál era la ortodoxos, figura de la Jesús figura, en su tradición? sí, no solo los judíos ortodoxos, los judíos en general, todos los judíos talmúdicos consideran que Jesús es un falso profeta. El Antiguo Testamento define claramente qué es un falso profeta y qué es un verdadero profeta, ¿no? Dice, solamente tenéis que creer en aquellos profetas cuyas profecías se cumplan. Y para ellos, la profecía de Jesús, de la reconstrucción del templo, destruir este templo y reconstruir en 3 días, o de su segunda venida, no se han cumplido. Con lo cual son falsos profetas. Evidentemente el cristianismo estas profecías las interpreta de otra manera, alegóricamente, y por tanto no. Pero para el judaísmo es así. Con lo cual los judíos la figura de Jesús no la aceptan como una cuestión, como una figura ni mesiánica ni profética. Como los musulmanes, que sí, que no solamente, como usted decía, lo consideran el Mesías, sino que en la Sunna, no ya en el Corán, sino en la Sunna, aparecerá al final de los tiempos para derrotar al anticristo. No Mahoma, sino Jesús, es el que vendrá al final de los tiempos en, en la Sunna, segunda gran colección de libros musulmanes, para derrotar al anticristo en el final de los tiempos. Es el Mesías, el Masi, ¿no? Lo dicen ellos, ¿no? Incluso verbo de Dios, dice el Corán, pero no hijo de Dios. Es la diferencia. Bien, Claro. para los judíos no. Eso sí, es verdad que dentro del judaísmo contemporáneo, esta señora que preguntaba esta pregunta daba la clave de una cuestión que desarrollo en el capítulo 4, ¿no? En el último de los capítulos del libro, que es los judaísmos contemporáneos. En el mundo contemporáneo surgen dos grandes corrientes del judaísmo. Una es la Haskalah, que es el judaísmo progresista. En Estados Unidos se le llama liberal, en España más bien, en Occidente, en Europa más bien progresista, o ilustrado, porque surge en el siglo XVIII, en el momento de la Ilustración, y el padre de esta corriente de judaísmo es Mendelssohn, ¿no? Un filósofo ilustrado alemán de confesión judía. Y luego está el judaísmo ortodoxo. El judaísmo ortodoxo surge al mismo tiempo prácticamente, paralelamente a la Haskalah, como reacción a grupos heréticos, a herejes judíos que no creían en el Talmud. Algunos de ellos mezclan la religión judía con el Islam, otros con el cristianismo, y son condenados por los rabinos talmúdicos, y entonces crean dos corrientes. Una es la hasídica, el judaísmo hasídico, que es más alegre, menos riguroso, celebran cánticos, beben vodka en las fiestas, ¿no? Es un judaísmo muy de Ucrania, Lituania, van con esos gorros de pelaje y tal, estos judíos rubios, pelirrojos y tal de esta zona. Y luego está el judaísmo yeshivi, que es el más de tradición talmúdica, ¿no? Que es el que se preocupa de estudiar el Talmud memorísticamente, rigurosamente y cumplirlo con todo rigor. Son dos corrientes ortodoxas. Ambas corrientes se han difundido sobre todo de esa zona, de Lituania, Ucrania, Polonia, se han difundido a Estados Unidos y a Israel. Y hoy día pues son una corriente importante en Israel. En Jerusalén pues prácticamente son la mitad de la población, y en cambio en el resto de Israel son un porcentaje mucho menor, en torno al 14%, mientras que en Estados Unidos, pues en barrios de Brooklyn, ocupan barrios completos. Curiosamente, cada uno lleva un sombrero distinto. Estos ya no llevan tanto los sombreros de pelaje como otros de tipo decimonónico del siglo XIX, pero que varía de barrio en barrio según el origen étnico, si vienen de Hungría o vienen de Rumanía, etc., ¿no? Y este judaísmo ortodoxo es más más contrario a la figura de Jesús, mientras que el judaísmo progresista, el judaísmo de la Haskalah, ha reivindicado la figura de Jesús como la figura de un judío más.
Y hay muchísimas publicaciones y libros y artículos no solo ya de Jesús, también de Pablo recientemente, en las últimas décadas, en las que defienden que se trata de dos grandes personajes, Pablo y Jesús, de la historia del pueblo judío y de la cultura judía. Y que, bueno, no creen que fuera ni el Hijo de Dios, ni un Mesías y tal, pero sí creen que son personajes importantes, dignos para la cultura judía porque han transmitido un mensaje universal de paz, de amor, etcétera, etcétera, etcétera. Y valoran los aspectos positivos, incluso de solidaridad, de igualdad social, etcétera, etcétera, ¿no? Y valoran esos aspectos positivos de estos personajes. Pero es que es muy diferente el judaísmo de la Haskalah del judaísmo ortodoxo. Por poner un ejemplo, en el judaísmo progresista de la Haskalah hay mujeres rabinas muy importantes. Ahora mismo en Francia hay una mujer rabina que es una líder de pensamiento teológico más allá del judaísmo. En Estados Unidos, en Alemania, rabinos homosexuales también hay en este judaísmo progresista, más en Estados Unidos y Canadá que en Israel, desde luego, porque en Israel la presencia de los ortodoxos con el tema de la homosexualidad es muy conflictiva. Los ortodoxos han llegado a atentar contra manifestaciones del orgullo gay. O sea, hay una diferencia tremenda dentro del mundo judío hoy día entre las dos grandes corrientes religiosas y hay asuntos como este de la homosexualidad que los diferencia considerablemente, o de la mujer, porque la situación de la mujer entre los judíos progresistas es de igualdad prácticamente total, como pueda ser en el mundo occidental en general, mientras que en el mundo ortodoxo es incluso más dura, diría yo, que la situación de la mujer en el mundo islámico. A mí me llamaba mucho la atención en Israel cómo van caminando detrás de los hombres en Jerusalén las mujeres ortodoxas. Y los velos que llevan son terriblemente feos, no son velos como los que se ponen las musulmanas, que en un momento dado pueden ser de colores y demás. Esto es terrible, se afeitan al cero, se ponen pelucas. O sea, hay una serie de doctrinas con respecto a la mujer en ese judaísmo ortodoxo que son muy, muy conservadoras, muy, muy tradicionales, incluso más a veces que en el mundo islámico, ¿no? Por tanto, no podemos hablar de un único tipo de judaísmo en el mundo actual, a pesar de que todos siguen la línea del Talmud, la Mishnah, el Talmud, en cuanto a sus creencias. Hay algunas minorías que no, pero son minorías ya de unos poquitos de miles que quedan samaritanos o de otras corrientes, pero mínima, ¿no? El 99,99% de los judíos son talmúdicos. ¿Había alguna Bien. pregunta sobre libros? Que era Sí, el tema del canon de los era, coptos, sí, los coptos incluyeron sí, algunos de libros los más. coptos, sí, dice tanto la versión de los Por 70 y ejemplo, las aprobadas por el sínodo de Yania sí, del 90 después de Cristo, no tienen en claro, cuenta algunos libros que sí se encuentran en la sí, Biblia sí, copta, canon ya, más antiguo de 84 libros. claro. Eh, La Biblia copta sobre ello, incluye libros como 3 y 4 Macabeos, por ejemplo, que no están incluidos ni siquiera en la católica. Y Yarnia excluye todos los libros de los Macabeos, excluye también el libro de Tobit, excluye también algún otro que ahora mismo, el libro de la sabiduría, debate sobre la cuestión del cantar de los cantares o el eclesiastés, finalmente acaban entrando, pero hay un debate fuerte en Yarnia sobre qué libros son los que entran, pero son pocos. La inmensa mayoría de los libros del Antiguo Testamento están dentro de la Tanaj y son exactamente iguales que los que leen la mayoría de los cristianos. bien, y sobre, ¿qué sentido, cuál es el sentido de pedir por los muertos en el sector religioso, dice, dentro de la Cábala, en el libro de los Macabeos? ¿Hay Bueno, alguna la Cábala referencia? y el libro de los Macabeos son dos cosas muy distintas. En el libro de los Macabeos todavía no se está hablando de resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos aparece por primera vez en el Antiguo Testamento o Tanaj en el libro de Daniel, que es coetáneo, es de la misma época, es de la época de la rebelión de los Macabeos. Y parece que
dentro de la corriente de resistencia a los griegos, los partidarios del judaísmos frente a los partidarios del helenismos, pues surgió la creencia en la vida después de la muerte en este periodo. Antes no hay pruebas. Algunos exégetas, tanto judíos como cristianos, han intentado ver en algún pasaje del Pentateuco, del Génesis, alguna alusión a la vida después de la muerte. No hay pruebas. Parece que esta creencia surge en ese periodo. En cuanto a la cábala, bueno, hay múltiple literatura, ¿no? En la cábala. El Zohar es el libro más importante, más leído, que surge en Sefarad, España, en el siglo XIII, en plena Edad Media, y bueno, el tema de la resurrección de los muertos ya era aceptado como un elemento fundamental del judaísmo desde Gamaliel II, como antes expliqué. La única cuestión es que algunos judíos, por ejemplo, en la España medieval, en Sefarad, algunos judíos creían en la reencarnación y otros no. Esa es la única diferencia. Y, por ejemplo, Maimónides, el gran sabio judío, que ellos llaman Rambán, que organizó la Misná, hizo una segunda Misná, ¿no? Poniéndola más clara todavía, bueno, pues no hablaban tanto de la reencarnación y pensaban más en la resurrección al final de los tiempos, mientras que los cabalistas todos son partidarios de la reencarnación y de la resurrección al final de los tiempos, ambas cosas, ¿no? Sí, de Claro, hecho, pero hay muchos bueno, otros libros cabalistas. claro, la Zohar Sí. también ha sido bastante fuerte en la lectura, también desconocida incluso para los latinoamericanos en realidad, o los americanos que no practican o que no tienen una cercanía hacia la religión judía. Y esto es un poco abrir los debates. Y algo que alguna vez escuchaba en una ponencia creo que Silva, decía que el tema de la Pesach, de la Pascua, no era en sí misma judía, sino que había sido incluida dentro, junto con otros, con otros, digamos, y otros ritos, otras formas también de otras religiones o de otras culturas. ¿Qué tanto de verdad podría ser eso? A ver, yo ahí difiero. En este sentido, vamos a ver. Una cosa es la interpretación que hacen historiadores y antropólogos del origen de la fiesta de la Pascua, que al principio en el Código de la Alianza, ese código más antiguo de la Biblia, está después del pasaje de los 10 mandamientos en el Éxodo, donde ni siquiera se utiliza la palabra Pascua, sino que se habla de la fiesta de los panes ácimos, y es una fiesta agropastoril, es una fiesta típica de una cultura agropastoril. Vale, desde el punto de vista antropológico, histórico, podemos pensar que es una fiesta en la que se usa el pan ácimo, pan sin levadura, por una celebración agrícola y tal. Bien, pero la causa no significa que no fuera fundada por ellos. La fiesta de la Pascua es quizás la fiesta más antigua viva. Es decir, de todas las fiestas que se celebran en el mundo hoy día, no sé si en Japón o en China habrá alguna más antigua que esté constatada fehacientemente, pero la fiesta de la Pascua es una fiesta que está perfectamente constatada en el siglo VI a.C., porque tenemos papiros de Elefantina, de Egipto, en los que envían cartas los judíos de Elefantina de Egipto a Jerusalén para preguntar cómo tienen que celebrar la Pascua. Es decir, que ya en el siglo VI a.C. se estaba celebrando la Pascua y se ha convertido en un elemento clave de identidad judía, la celebración de esa fiesta. Tanto de los judíos de Judea y Jerusalén, como unos que estaban tan lejos como Elefantina, que está al sur de Egipto, ya casi en Sudán. Es decir, hay que reconocer que la Pascua es una fiesta de una gran antigüedad y otra cosa es pensar que la instituyó Moisés, ¿no? Eso ya es otro tema. Eso ya es, hay que creer en esa cuestión. Evidentemente, los judíos ortodoxos creen. Los judíos progresistas lo interpretan igual que la exégesis racionalista cristiana,
lo interpreta como una literatura legendaria, ¿no? La que habla de la figura de Moisés. La figura de Moisés no tenemos ninguna prueba de su existencia, probablemente fue creada en el siglo VI a.C. en Babilonia, como un alter ego de Sargón de Akkad, que también nació, lo pusieron en una cesta, lo pusieron en el río, etc., ¿no? Entonces, son cuestiones distintas. Yo creo que lo que hay que valorar desde el punto de vista histórico-cultural es que esa literatura, independientemente que hiciera alusión a un hecho real o concreto, histórico, lo que sí es cierto es que es una literatura antiquísima y que da lugar a una celebración antiquísima. Y eso no cabe duda. Estamos hablando de un pueblo que lleva celebrando esa fiesta por lo menos 2600 años, por lo menos, probablemente más. Algo que nosotros siempre hablamos de la Pascua judía y digamos así también la acción misma de la celebración, pero algunos han querido saber, no está, bueno, algunos somos un poco más, digamos así, más flojos para leer un poco la Biblia y o no recordamos algunos aspectos dentro de la Pascua. ¿Usted nos podría decir qué se come? ¿Cómo se celebra este rito de la Pascua? Porque hay veces queda también justamente no conocer al judío, no conocer el ritual, incluso nos lleva también a decir algunas cosas con las cuales pues hay veces estamos como que hablando más de otra cosa que lo que realmente es. ¿Cómo se celebra esta Pascua, esta celebración que es una fiesta importante? No tanto para los, o sea, para los judíos, como también, bueno, en la versión cristiana, la resurrección de Cristo. Pero, ¿qué es lo que se come más o menos en esta celebración? El alimento clave es el cordero y el pan ácimo, ¿no? El pan sin levadura. Porque la leyenda de Moisés lo que habla del momento en que huyen de Egipto, ¿no? Y tienen que pintar con la sangre del cordero las puertas para que el espíritu que provoca la muerte de los primogénitos no afecte a los hijos de los judíos. Y tienen que irse corriendo al día siguiente porque el faraón les da permiso y ese permiso para huir después de la muerte del primogénito del faraón pues hace que tengan que salir sin cocer el pan, sin levadura y tal. En fin, esa es la historia, la leyenda. Hoy día, además del pan y del cordero, incluyen algunas otras verduras y hacen un plato que, bueno, yo en mis clases pongo la diapositiva con el plato, con los distintos alimentos que colocan en ese plato, ¿no? Hoy día la fiesta se ha estandarizado bastante, ¿no? Son costumbres que vienen pues, del judaísmo askenazí de esta Europa oriental y que luego llega a Estados Unidos, o algunas del judaísmo sefardí español que se difunde por todo el Mediterráneo y que se van mezclando, ¿no? Las costumbres alimenticias. Bueno, pues yo qué sé, en otras fiestas hacen todos los alimentos con productos lácteos y dulces muy particulares, algunos de un sabor muy morisco, ¿no? Aquí en España se siguen fabricando dulces muy parecidos, con canela, etc. En definitiva, eso se ha ido elaborando a lo largo de los siglos, pero hoy, dadas las tecnologías y también el hecho de que el judaísmo norteamericano ha sido el judaísmo predominante después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, las costumbres se han extendido y generalizado y hoy día en casi todo el mundo judío se celebran las fiestas de forma muy similar. Pero el tema clave de los alimentos es el cordero y el pan ácimo. Ahora, el cordero, muy importante y la vinculación con la Pascua cristiana, ¿no? Porque el cordero es el animal que sustituye al sacrificio de los primogénitos en el Génesis, ¿no? Cuando Dios envía a Abraham a sacrificar a Isaac y finalmente lo sustituye por el cordero. El sacrificio de los primogénitos era una costumbre cananea, fenicia, y los judíos la practicaron. Eso lo dice la propia Biblia y el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, habla de que Dios le dio ese mandamiento malo
pero a partir del exilio ya se los quitó. En fin, a lo que yo voy es a que ese ritual existió probablemente en un mundo judío primitivo de cultura cananea, porque los judíos y los cananeos eran prácticamente idénticos, excepto que los judíos tenían un solo Dios al que rendir culto, que era Yahvé, no la tríada. Pero en determinado momento, no entremos ahora en cuándo fue ese momento, que es un debate complejo para los historiadores, ese ritual desaparece y se sustituye por el cordero. Y ese elemento se convierte en un elemento clave en la religión judía, porque los diferencia de esos cananeos a los que consideran a partir de ese momento salvajes, porque matan a sus primogénitos. Y tan importante que lo colocan en el Génesis, en el pasaje de Abraham, que es el padre de los hebreos, ¿no? Abu, Ibrim. Abu significa padre, Ibrim hebreos, ¿no? El propio nombre de Abraham es padre de los hebreos. Y bueno, y lo van a celebrar en la Pascua y en otros sacrificios también, ¿no? Para los cristianos, ¿qué vínculo hay? Pues que los cristianos son partidarios de la supresión de los sacrificios, entre otras cosas porque el templo ha sido destruido en el 70, y los cristianos dicen, no, nosotros no rendimos culto como vosotros rendíais allí en el templo, sacrificando corderos. Nosotros rendimos culto al Cordero de Dios, que es Jesucristo, que es el que se ha sacrificado. Él es el último de los sacrificios y se ha sacrificado por la humanidad. Esa es la clave de la teología cristiana en sentido ritual frente a la teología judía o al ritual judío, ¿no? Eliminamos vuestros ritos de sacrificios porque Jesús es el Cordero para nosotros. Y por tanto la fiesta de la Pascua la vamos a celebrar en honor a la muerte de Jesús y resurrección como la fiesta de su sacrificio. Y comemos en lugar del cordero el pan y la sangre de Cristo, ¿no? Ahí es cuando surge el ritual cristiano, que tampoco está muy clara la fecha exacta en que se consolidaría, pero probablemente en época muy antigua, ¿no? Desde principios casi del cristianismo, ¿no? Muy bien, En el fondo bueno, siguen doctor celebrando. Pedro. Sí. No, sí, bueno, doctor Pedro, ha sido un gusto, ya el tiempo nos da para tampoco, me imagino también la agenda que tiene Sí, usted sí, sí, y llevamos. en las vacaciones sobre todo, en las vacaciones sobre todo. Pero es importante para nosotros haber escuchado de parte suya la parte académica, digamos así, algo importante con los cuales nos hemos, bueno, hemos aprendido todos, creo, algo más de lo que son la comunidad judía, la cultura judía, más que una religión, una cultura en sí mismo, y que se ha ido desarrollando pues a lo largo de todo este tiempo. Y algo que también leía era que podemos hablar de los judíos, pero en esta época, pero no podemos entender lo que ellos han hecho en algunos casos. Es importante para nosotros poder también aprender un poco más y de hecho ya esperamos que su libro pues esté pronto entre nosotros y también podamos degustar pues algunos temas bastante interesantes. Gracias por su tiempo, agradecemos a todos los participantes, a todos los que han hecho sus preguntas, a todos los que están presentes también a través de aquí del Zoom y sobre todo a través de la red social de la fanpage del Ateneo Veteros San Juan Crisóstomo Ocla. Es importante y no sé si tendría algunas palabras finales, por favor, para cerrar un poco esto que de verdad yo me quedaría y creo que todos nos quedaríamos aquí toda la madrugada suya y todo el día nuestro. Bien, sí, yo creo que es buena hora ya para acabar y les agradezco muchísimo la invitación. Para mí ha sido un placer contar con vuestras preguntas, con vuestra participación y vuestra asistencia. Un honor y en fin, que no sea la última vez. Podremos en otros momentos volver a contactar. Así que encantado. Gracias, Muchas doctor gracias. Pedro. De hecho, como le digo, o sea, quedaría para mucho más rato y bueno, todos le agradecen a través de las redes sociales, de la red social nuestra, le agradecen por su
por su presencia, por todo, y bueno, sí, ojalá que podamos tener otra segunda entrevista, y creo que para Latinoamérica, que es la primera vez que usted se presenta, y todos los de Latinoamérica que estamos en este camino del cristianismo, nos ayuda a aprender un poco más sobre las raíces de dónde nace el cristianismo también. Gracias, doctor Pedro, una vez más, y muchas bendiciones para usted, para su familia, y que tenga unas buenas vacaciones. Gracias. Saludos, igualmente. Adiós.